Permiso, mi mayor, buenos días. Soy el señor Cabo Segundo de Policía Chalala Arangel Wilfrido, inmerso en el curso de ascenso para señores clases y policías, primer grupo, periodo 2018. Continuando con el módulo de procedimientos policiales, vamos a tratar la unidad número 3 sobre los procedimientos de tránsito. Los procedimientos de tránsito establecen normas y procedimientos que regulan la intervención del personal y agentes de tránsito en el cometimiento de una infracción, ajustando sus procedimientos al marco legal vigente y al respeto de los derechos humanos de las personas en general. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez o autoridad que la ordenó. En el momento de la detención, el agente informará a la persona detenida sus derechos constitucionales. Si esta persona fuese extranjera, se informará inmediatamente al representante consular de su país. Nadie podrá ser incomunicado por ninguna razón. Accidente de tránsito. Un accidente de tránsito es un suceso eventual que se ocurre en las vías públicas, que además de causar daños materiales, puede causar daños personales. Marco legal. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, artículo 165. Procedimientos generales. Los agentes que tomen procedimientos de un accidente de tránsito están facultados para detener al presunto autor de un delito, siempre que cuenten con los suficientes elementos probatorios. Elementos probatorios son aquellas circunstancias e indicios que permiten al agente de tránsito presumir la responsabilidad del causante de un accidente, facultándole para proceder a la detención del presunto autor del mismo. Procedimientos en accidentes de tránsito con personas fallecidas o lesionadas. Los agentes de tránsito realizarán el procedimiento común para todos los accidentes de tránsito, relacionado con la protección del lugar, recolección de evidencias, fotografías y más datos necesarios para la elaboración del parte policial. Se coordinará el traslado inmediato de los heridos a las casas de salud más cercanas. En caso de existir personas fallecidas, se solicitará la presencia del fiscal y del personal especializado. Accidente de tránsito con daños materiales. En caso de que el resultado del accidente únicamente hubiese daños materiales, el agente de tránsito no aprenderá a los conductores. Realizará el procedimiento común para todos los accidentes de tránsito y si los daños materiales son inferiores a 2 salarios básicos unificados, se solicitará los documentos a los conductores para recabar los datos necesarios para la elaboración del parte correspondiente. Contravenciones de tránsito. A continuación, les invito a ver una ilustración sobre las contravenciones de tránsito. De tránsito. Código Orgánico Integral Penal COIP. Contravenciones de tránsito. Contravenciones de tránsito de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de 1 salario básico y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir si la persona que conduzca sin haber obtenido licencia, la o el conductor que falte a la autoridad o agente de tránsito, la o el conductor que en un vehículo automotor exceda los límites de velocidad, será sancionado con 2 salarios básicos unificados, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. Conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente o la autorización de frecuencia. La persona que conduzca un vehículo con licencia de categoría diferente a la exigible por el tipo de vehículo que conduce. La persona que participe con vehículos a motor en competencias en la vía pública. Contravenciones de tránsito de segunda clase. Serán sancionados con multa del 50% de 1 salario básico unificado y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. La persona adolescente que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. Conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. De tránsito de tercera clase.
serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado y reducción de 7.5 puntos en su licencia de conducir. Conductor que detenga o estacione vehículos en sitios que causen peligro, como zonas de seguridad, curvas, puentes, túneles, cruces de caminos o pasos a desnivel. Conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta cause daños a la superficie de la vía pública. Conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto. La persona que construye reductores de velocidad sobre la calzada de las vías sin autorización. Las personas que dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras. Conductor de transporte público o comercial en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas. Contravenciones de tránsito de cuarta clase. Serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. Conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete la señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles o contraviniendo expresas normas de señalización. Conductor de motocicletas que no utilicen adecuadamente casco de seguridad homologados o que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas. Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente. Contravenciones de tránsito de quinta clase. Será sancionado con multa equivalente al 15% de un salario básico unificado y reducción de 4.5 puntos en su licencia de conducir. Conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor de su vehículo. Conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes en los sitios legalmente establecidos. Conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación. Conductor que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre. Conductor de un taxi que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario. Conducir un vehículo sin luces o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento. Contravenciones de tránsito de sexta clase. Será sancionado con multa equivalente al 10% de un salario básico unificado y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble dirección. Conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido. Conductor que estacione un vehículo en espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente los triángulos de seguridad. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor. Conductor de vehículos pesados que circulen por zonas restringidas, estipulado en las ordenanzas municipales. Contravenciones de tránsito de séptima clase. Será sancionado con multa equivalente al 5% de un salario básico unificado y reducción de 1.5 en su licencia de conducir. Conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros, contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito. Conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de conformidad con los reglamentos de tránsito. Conductor que no utilice el cinturón de seguridad. Peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto. La persona que desde el interior de su vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el ambiente. Conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías. A las o los ciclistas y peatones en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con multa. Unidad número 4.
procedimientos policiales contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Patrimonio. El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que lo ocupa, su flora y su fauna, y todas las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado. El patrimonio comprende los bienes tangibles e intangibles de los antepasados, el ambiente donde se vive, los campos, ciudades y pueblos, las tradiciones y creencias que lo comparten. Patrimonio cultural. Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que le pertenecen a un pueblo o nación. El patrimonio cultural del Ecuador está constituido por todos sus bienes materiales e inmateriales. Es por todo esto que dichos bienes requieren de una protección y defensa especial, de manera que no pueden ser disfrutados por todos los ciudadanos y transmitidos a nuestras futuras generaciones. Patrimonio inmaterial. Los patrimonios inmateriales se refieren a los llamados cultura viva, como es el folclore, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y costumbres, etc. Patrimonios materiales muebles. Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, mobiliarios, esculturas, pinturas, monedas, libros, documentos, textiles, entre otros. Leyes ecuatorianas relacionadas al tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales. La Constitución Política de la República del Ecuador dispone en su artículo número 3 que es deber primordial del Estado defender el patrimonio natural y cultural del país. La Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador, en el artículo 23, establece: ningún objeto perteneciente al patrimonio cultural de la nación puede salir del país, excepto en los casos en que se trate de exposiciones o de otros fines de divulgación en forma temporal. El artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural establece que las personas naturales y jurídicas, las Fuerzas Armadas y la Policía Civil y Aduanera están obligados a prestar su colaboración en defensa y conservación del patrimonio cultural del Ecuador. Esto es todo cuanto podemos hablar sobre el módulo de procedimientos policiales. Esperemos que este video sea de su agrado. Muy amable, muchas gracias.